Hola chicos, un gusto poder saludarte. Quien te saluda, Víctor Rodríguez. Y por este lado te saluda Valentín Villanueva. Buenas chicos, hoy día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que lo más probable es que a todo religioso de la religión yoruba afrocubano le puede interesar. Porque en algún momento de la vida van a estar relacionados o van a tener algún tipo de influencia en este aspecto que queremos compartir con ustedes. Que quizás has ido a una consulta y te lo han mencionado. Has ido al Pío Brunmila, te lo han mencionado. Un espiritista te lo han mencionado. ¿Cuál sería el tema de hoy? Acerca de la bóveda espiritual. Pero, ¿Lo escuchaste? espérate. Bóveda espiritual. Antes de empezar, déjame decirte que estamos en todas las redes sociales como Consultas y Rituales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en Anchor, en Spotify, en todos lados con el mismo nombre, Consultas y Rituales. Pero, más importante, es que tú sepas que puedes adquirir las membresías. ¿Qué cosas son las membresías? Las membresías no son más que formar parte de la familia, dejar de ser un seguidor para convertirte, ¿verdad?, en un miembro activo. ¿Cómo? Entra al canal de YouTube, presiona el botón unirte y ahí puedes adquirir las membresías. Y TikTok ha sacado una nueva variante, los live en vivo, una estrellita amarilla, ahí puedes entrar y puedes también suscribirte. Así es que no hay excusa para que puedas ser miembro de Consultas y Rituales. Efectivamente, entonces para no perder más tiempo vamos con el tema. Así es, sin más preámbulo, hablemos acerca de la bóveda espiritual. Y siento que para poder hablar hay que empezar con la historia. Es importante. Porque todo tiene un origen. Así mismo digo. Bueno, en Cuba estaban los indios, los aborígenes. Se abolieron porque los españoles empezaron a la conquista, la colonización. Trajeron la trata de esclavas, la trata negra. Empezaron los esclavos a llegar a Cuba. Y cuando los esclavos llegaron, que son los orígenes de nuestra religión a partir de los esclavos en Cuba, los esclavos vieron en algún momento de la vida que los españoles, que eran los europeos que habían llegado en esa etapa a Cuba, tenían una forma de adorar a sus ancestros y a sus antepasados. Así es, entonces como los esclavos observaron de que los europeos, bueno, españoles, franceses, los europeos, trataban de rendirle un tributo, un homenaje a sus espíritus para poderse comunicar con ellos, ellos comenzaron a absorber esa información, ¿cómo se podría decir? Ellos adquirieron esa costumbre, ese conocimiento, habilidad, y lo comenzaron a moldar a sus costumbres. Tengan en cuenta de que los esclavos, cuando llegaron a Cuba, ellos no podían hablar acerca de sus orillas. Entonces, ¿qué hicieron? En secretismo. Y lo mismo sucedió con esta práctica que hacían los europeos para relacionarse con sus espiritualidades. Lo más cierto es que ellos empezaron a hacer determinadas transformaciones. Y es precisamente de toda esa transformación, de todo ese criollismo, donde se da el culto, se da el origen a lo que son las bóvedas espirituales, ¿verdad? Y todo lo que son, bueno, el tema de las misas, etc. Hay algo importante que señalar. ¿Cuál? Que la parte del espiritismo viene de Europa. Exacto. Entonces lo que solamente los hicieron los esclavos es solamente ponerle algunas cositas más, agregarle cositas y transformarlos para ellos poderlo utilizar. Estas cositas muy pequeñas que nosotros podemos mencionar, pero muy grandes en la parte espiritual. Todos conocemos, o todos los religiosos en algún momento del proceso se le habla de Allan Kardec. ¿Y quién es Allan Kardec? Precisamente es un francés, ¿verdad?, que desarrolló toda una corriente con el tema del espiritismo. Tal es así que los libros de oraciones, ¿de quiénes son? Precisamente de este autor. Pero déjame decirle a ustedes que el espiritismo no tiene nacionalidad. Si bien es cierto, se habla de algunas corrientes espirituales de, no sé, Arabia o árabes, algunas corrientes chinas, pero no tiene nacionalidad. Eso es importante aclarar. Entonces, así es donde nace o empieza el desarrollo de la parte espiritual en Cuba, y se da el culto o se da el origen a lo que son las bóvedas espirituales. Yo creo que entonces así ya podríamos entonces decir qué cosa es una bóveda espiritual. Claro, ahora siempre es bueno mencionar cómo se inició esto. Ya Alberto comentó cómo se inició el culto se podría decir culto, ¿no? A la bóveda espiritual para conectarse con sus ancestros, familiares difuntos y conectarse con el plano terrenal y el espiritual. Y el espiritual, efectivamente. ¿Qué es una bóveda espiritual? Pues no es un espacio donde los seres humanos, ¿verdad?, le damos cabida, ¿verdad?, para poder nosotros comunicarnos, para poder nosotros representar, para poder nosotros dedicar un espacio desde nuestro hogar
o desde donde nos encontremos, a los espíritus familiares, a los espíritus amigos, a los espíritus que en algún momento componen a nuestros ancestros y a nuestros antepasados. Así es, como dice Alberto, es representar un espacio para que puedan reposar las espiritualidades. Ahora, ese espacio no es más que nada un portal para poderse comunicar con el plano espiritual. Así es, tal es así que es tan importante respetar ese espacio, porque ahí van a convergir energías, cuyas energías nosotros en algún momento, bajo los procedimientos, la vamos a invocar. ¿Con qué? Con oraciones, Con cánticos. cánticos, plegarias, entre otros elementos que se utilizan para buscar la manifestación de esos espíritus. Ahora, cabe mencionar también de que en algunas oportunidades tal vez ustedes han visto de que algunas bóvedas espirituales están compuestas por diferentes factores, ¿no? Entre ellas está compuesto los vasos con agua, las copas con agua. Sí, es importante decir que lo primero que nosotros vemos en una bóveda, ¿verdad?, que nos llama la atención es la copa central. Y la gente dirá, pero ¿cómo es posible que en la parte espiritual, los espíritus, tenga que haber una copa con un Cristo o un crucifijo y un rosario? Ahí está una de las primeras explicaciones, que se ve vinculada, ¿verdad?, la influencia, ¿verdad?, la influencia de lo católico, esa mezcla, ese criollismo, ¿verdad?, a la parte religiosa también. Lo que pasa es que esta copa que va al centro Representa al al Santísimo, exacto, ¿no? Y si bien es cierto, una persona que ve una bóveda, es la copa central la que llama más la atención. Así es. Donde está el crucifijo y el rosario. Nosotros siempre recomendamos que en esa copa que representa al Santísimo haya un crucifijo de madera. Sí, la gente normalmente lo que pone es, trata de buscar o que sea cedro en ese sentido. Lo que pasa es que la madera es parte... Tiene su espiritualidad. Exacto, la madera tiene su espiritualidad. Algunas personas colocan, en vez de madera, colocan un crucifijo de metal o un crucifijo de plástico. Correcto, pero lo ideal o lo recomendable es poner una cruz de madera, y si puede ser de cedro, mucho mejor, con un rosario. Bueno, esta es esa copa central, y al lado de esa copa central o en torno a esa copa central se ponen, ¿verdad?, Diferentes vasos o copas. Ahora, ¿han visto en casas donde la bóveda toda es copa? Se ha visto, sí. ¿Por qué motivo? Lo que pasa O es que en otros lugares donde es vaso nada más. solamente vasos. Ujú. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay algunas personas que tienen ese pensamiento de que la copa representa a una espiritualidad mujer y el vaso representa a una espiritualidad de un hombre, de un varón. Eso es, como digo yo, una transformación que se ha venido haciendo, personas que lo practican, porque piensen ustedes, cuando ustedes han ido, ¿verdad?, y han visto una gitana, una muñeca, ¿verdad?, representando o el posicionamiento de una gitana, ¿qué le ven al lado? Generalmente lo que le ponen es Una copa de agua, con agua. ¿verdad? Sin embargo, vamos para el patio, está el caldero, el fundamento, y tienen una copa puesta delante. No, un vaso. Generalmente, ¿verdad, caldero? Los espíritus masculinos le ponen su vaso. Pero si tú tienes tu copa completa con copa, eso no pasa nada, porque al final la copa o el vaso son cosas de hoy, porque anteriormente los esclavos no tenían ni copa ni tenían vaso. Lo que tenían puesto era Jícaras. jícaras. Entonces, No hay ningún problema si pones copa o vaso. Ningún problema. Ninguno. Lo más importante es el contenido de cómo tú vas, ¿verdad?, a hacerle devoción, o cómo tú vas a atender a tus espíritus. Ahora, cabe mencionar que cada vaso, cada copa o cada jícara que tú pongas en tu bóveda espiritual tiene una representación. Correcto. Y esto sí es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pusimos la copa del Santísimo, ¿verdad? En el centro. Pusimos un vaso al lado, y ese vaso va a representar las corrientes auxiliadoras. ¿Qué es eso, Alberto? Bueno, del otro lado, ¿qué corriente pondrían? Pondrían corrientes Espirituales gitanas. gitanos, ¿verdad? Pones tu copa para las corrientes de espiritualidades gitanas. Del otro lado, corrientes de espiritualidades indias, Del otro lado, corrientes espirituales médicas. la comisión médica. Del otro lado, comisión árabe, espíritus árabes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Lo más importante es decirte que cada comisión no está formada por un espíritu, ¿verdad? Es una corriente espiritual
¿verdad? Es la manifestación de todos los espíritus que puedan formar esa corriente espiritual en esa línea. ¿Por qué? Piensa en lo siguiente. Yo voy a hacerte la misa espiritual a tu casa. Ya. ¿Verdad? Si esa bóveda es tuya, es personalmente tuya, donde tú dices que tú estás representando a tus espíritus, ¿por qué cuando nosotros evocamos, por qué cuando nosotros cantamos, rezamos la plegaria, viene mi espíritu? Por ejemplo, el espíritu de Adel. A lo mejor en tu maleta has llevado todas tus copas. Tus 15 Tendría copas. que llevar entonces yo mis copas, mis vasos, para entonces poderme comunicar con mis espíritus desde esa posición. Nescafé. No le hagas cherry. No, no. Precisamente tú tienes una copa en la bóveda que representa a los espíritus gitanos. Y cuando empecemos a cantar y empecemos a invocar, como es un espíritu gitano, puede venir al plano de la tierra y ahí entonces dar mensaje. Pero no, Alberto, no. A mí me dijeron de que en cada copa o en cada vaso que yo ponga en mi bóveda espiritual representa a un familiar difunto mío. Y yo me pregunto, si eso fuese así, vamos a pensar en lo siguiente. Usted nació de una madre y un padre. Y los antepasados de tu mamá y de tu papá, los familiares difuntos de tu mamá y tu papá, ¿no son los mismos tuyos? Sí. Vaya, digo yo, no sé. Bueno, porque eso yo se sé. trata de lógica. Vaya, Hasta donde yo sé. hasta donde sabemos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es donde yo siempre digo que esas corrientes espirituales no solo encierran, ¿verdad?, a que esto es de un solo espíritu, sino que esto tiene una corriente donde da paso a todas las espiritualidades. Toda la espiritualidad, exacto. No es que una copa viva tu tío que falleció No, jamás. y que se rompió la... ¡Ay, mi tío Juan se rompió la No, copa de mi tío no. Juan! No, no es No. así. Eso representa una corriente espiritual. Y eso es algo que hoy la gente a veces no entiende. No lo entiende y hace una mala práctica de lo Claro, mismo. por eso que la mayoría de personas, bueno, y ese ha sido muy cuestionado este tema con respecto a si en caso una persona en una casa tiene su bóveda espiritual, pero en esa casa viven como 7 personas al mismo tiempo. Porque piensan que en ese vaso solamente vive un espíritu. Y entonces la bóveda es mía, tú pones la tuya, tú pones la tuya, tú pones la tuya, pero eso es un error, porque no vive ningún espíritu en un vaso de agua. Viven corrientes espirituales, Señor mío. Así, entonces, en una casa puede haber una sola bóveda espiritual y 7 personas que puedan estar representadas dentro de una sola bóveda. Claro, solamente le das la posición a tu espíritu, como digo yo, a la parte tuya espiritual a través con un vaso de agua, donde recoja todo, como decir, toda tu espiritualidad. Ahora, ojo, un detalle también, de que al momento de colocar esta bóveda espiritual en representación de vasos o copas con agua, hay que tener bien claro esto, de que hay que mantenerlo. Claro, No, pero limpio. mira, te faltan más elementos. Ah, no, claro, estamos hablando acerca de las copas y los vasos de agua. Correcto. Ujú. Lleva su tratamiento, ahí lo vamos a explicar cuando vayamos con el procedimiento de eso, ¿verdad? No solo hay vasos y agua, no solo hay crucifijo, no solo hay rosario, Hay vela, velas blancas se recomienda, ¿verdad? Flores, flores, puedes poner cualquier color, pero yo te recomiendo siempre Blanca. flores blancas para poder aclarar, ¿verdad? Para poder sanar, para poder purificar tu lugar, ¿verdad? la cascarilla, es muy Cascarilla. importante también. Perfume, colonia, agua florida, ¿verdad? Tabaco, Y- incienso. Y entre otras cosas más, que lo más probable es que al momento de hacer tu cuadro espiritual te pueda dar un espíritu, no sé, ponme una bolita de hierro en la copa. Claro, porque en realidad es general, pero tú vas a ir particularizando según la corriente espiritual te vaya marcando para cada procedimiento de cosas que desean en tu bóveda, porque ahí se ponen hasta fotos de familiares difuntos. Exacto. Tú recuérdate que todo se pone sobre un paño blanco. Siempre, Sí. en una mesa Tu y mesita, con un mantel blanco con tu y pañito. encima las copas. Ahora, como es un lugar sagrado, como es un lugar donde converge toda esa energía, yo, por ejemplo, no soy partidario que la pongas dentro de tu cuarto donde tú duermes, donde tú estás con tu pareja, ¿verdad? No es correcto. No es correcto. Entonces va a un lugar donde tú le vas a rendir un respeto y vas, por supuesto, a atenderla como es debido. Pero antes de poner toda tu bóveda espiritual, que la debe poner una persona preparada. No es que ahora tú vas a llegar y vas a empezar a poner los vasos. No. Es que algunas personas pueden ver la bóveda espiritual y decir, ah, no, pero qué simple, yo mismo me lo hago. No, no se trata de solamente ponerlo. No, tiene todo un procedimiento, porque antes de poner la bóveda espiritual tiene un Un procedimiento. procedimiento. Por ejemplo, cuando yo voy a poner la bóveda espiritual, lo primero que hago es preparar el lugar. ¿Cómo? Busco 7 hierbas fuertes Así es. y empiezo a despojar el lugar. Con esas mismas hierbas preparé un humiero.
y eché agua de sumiero para refrescar. ¿Me entiendes? Cogí humo de tabaco, eché humo de tabaco en el lugar. Con el mismo paño blanco empecé a sacudir. Hay gente que pone incienso, ¿verdad? Y después que este procedimiento se hizo, cojo un gajito de las vacas y empiezo a rezar. Después No, pero Alberto, yo lo puedo hacer también. No, no se trata de hacerlo así cualquier persona. No, porque tú tienes que saber, tú tienes que rezar oraciones, vas a cantar Claro. plegaria, ¿me entiendes? Y en todo este procedimiento puede ser que tú con tu visión veas algo y tú digas, espera un momento, tomemos tal decisión. Claro. No, espera un momento, antes de hacer esto, antes de poner la bóveda, lo que vamos a hacer ahora es esto. Ya hay espíritus que se empezaron a comunicar. Exacto, eso es lo que te iba a decir, porque cada vez que tú vas limpiando el espacio, puede ser que se te venga a la mente la espiritualidad y te esté dando mensajes en el momento de limpiar el espacio. Correcto, que es lo que se quiere. Entonces, después que ya está todo claro, entonces se procede a poner la bóveda espiritual. ¿Me entiendes? Se procede a poner la bóveda espiritual que lleva, por supuesto, también un trabajo, un tanto a la hora de ponerla. ¿Por qué? Por las cosas que vamos a compartir. Por ejemplo, llegamos a una bóveda, a una casa. Lo primero que yo miro es el lugar. Hay gente que pone el paño blanco, ¿no? Hay gente que el paño blanco parece amarillo. Entonces, ¿qué claridad vamos a dar ahí, señor mío? No, Alberto, no tuve detergente. No, piensa, el paño es blanco, pulcro, limpio, Claro. con los vasos. Es que eso es respeto. Es respeto. Los vasos. Ha ido a casa donde los vasos, te ponen los vasos, es así el vaso y el agua está aquí. Señor mío, no hay más agua. Es agua, no es vino, por favor. El vino se sirve así, pero el ¿Verdad? agua... Los vasos a mitad de agua. Hay que limpiar los vasos. No, Alberto, me cortaron el agua en mi casa. No, limpia los vasos semanalmente, cámbiale el agua a sus vasos, no permita que hayan basuritas, mosquitos, insectos, no, nada de eso. Claro, porque Cambia el florero. si tu bóveda espiritual está de esa manera, imagínate cómo tus espíritus, tu cuadro espiritual va a recepcionar todo eso. Toda esa energía, recuérdate que es un lugar sagrado donde tú vas a venerarlo, vas a invocar. Entonces tenla a la altura, ¿verdad?, de lo que tus espíritus y tus ancestros y familiares difuntos se merecen. Exacto. Como estaba mencionando Alberto acerca de colocar pequeñas cositas que te va dando, pidiendo el espíritu, entre ellas también está la miel, está el aguardiente. El aguardiente, ¿No? el melao. Hay personas que le piden lo que se llama el añil, un vaso con añil para esa comisión. Claro, no es solamente copiar lo que hizo tal persona, No. tal persona tiene su bóveda espiritual y él tiene esto, tiene aquello, yo también voy a tener lo mismo. No. Ahora, te vas a encontrar bóvedas espirituales que están compuestas inicialmente por 7 vasos, ¿verdad? Por 7 elementos. Hay bóvedas que hay gente que la pone por 9. ¿Está mal? Bueno, cada cual según se lo explicaron y lo hicieron. Al menos yo empiezo con 7, porque es un número de creación. Es un número de creación. Las cosas más grandes en este mundo empiezan con el número 7. 7 días de la semana. En 7 días se creó el ser humano. Los 7 colores del arco iris. Las 7 maravillas del mundo. Y si te sigo diciendo, se nos va el tiempo. Y nos quedamos en 7. Y nos quedamos en 7. Entonces, ¿qué te recomiendo? Empezar con tus 7 vasos. Hay casas que empiezan con 9. Pero esto tiene una explicación, claro que sí. Como inicialmente lo habíamos comentado, cada vaso tiene una representación de una corriente espiritual. Entonces, en el transcurso de tiempo, mientras tú vas haciendo tu misa de investigación, vas viendo qué espiritualidades y qué corrientes se te van apareciendo. Y vas ahí agregando. vas agregando. Hay bóvedas que tienen 10, 15 vasos, pero son las corrientes espirituales que acompañan a la persona. ¿Está mal? No está mal. ¿Dónde aparece en los órdenes reflejado el nacimiento de la bóveda espiritual? Aparece en el Ordum Osache. Osache. Ahí aparece, como decir, el culto, ¿verdad?, a la bóveda espiritual. Y cuando ves también Osameyi nos explica la posición que van a jugar todos esos espíritus en el camino de tu vida. Por eso los hijos de Oya, cuando hacen la zaraza, se le ponen las 9 posiciones a los 9 espíritus fundamentales que en algún momento van a estar acompañando a la persona en el camino de la vida. Ahora, algo muy importante también, de que el tema de la bóveda espiritual lo puedes poner tú por querer poner la bóveda, por querer saber cuál es tu cuadro espiritual. Porque ¿no? precisamente para poder hacer misas espirituales hay que tener bóveda espiritual, ¿no? Uh-huh. No es que voy a hacer una misa espiritual porque me voy a sentar a hablar. No.
Bóveda espiritual para hacer la misa espiritual, las misas de investigación, caballero. Ahora, puede ser que esta bóveda espiritual te la pueda mandar tal vez un babalocha o un babalao, ¿no? Si te lo hace un babalocha, si te O un manda, espiritista. si te manda a hacer la bóveda espiritual un espiritista o un babalao, perdón, un babalocha, te lo pueden hacer. Claro. Pero si te manda a poner una bóveda espiritual, un babalao, y el babalao quiere poner tu bóveda espiritual, Yo espero que eso no esté pasando. Ni que ningún babalao le haya montado una boda espiritual a una persona. Vaya, digo yo. ¿por qué motivo se preguntarán? Lo que pasa es que los babalaos no pueden trabajar con el espíritu en sí, o sea, colocar cosas espirituales. Porque zapatero a sus zapatos, como muchos dicen. ¿Verdad? Porque el babalao tiene que dedicarse netamente al culto de Ifá, a guiar el destino del ser humano. No va a estar poniendo bóvedas espirituales. Puede participar, pero no tiene por qué poner, ni tiene por qué hacer misa. La misa la hace, ¿verdad? La misa la hace para él, para su espíritu. Pero no, el babalao se sienta en la punta de una mesa a hacer misas espirituales. No. No. Participa, cerciora, ve, pero no hace ese desarrollo. Si bien es cierto, los babalaos sí pueden trabajar con la espiritualidad, pero al Claro. momento de colocar la vela, su vaso de agua y estar sentado en su estero. Correcto. Y en la misa participa, pero no en una punta haciendo misa a las Exacto. personas. Tiene limitaciones. Correcto, en ese sentido. ¿No es verdad? Ahí están los espiritistas, están los babalochas que hacen esa función. Bueno, esperemos que le haya gustado este tema con respecto a la bóveda espiritual. Y bueno, si en caso tienen alguna consulta, por favor no se olviden de dejar algún comentario en la parte de abajo, ¿no? Y gustosamente nosotros estaríamos contestando. Recuérdate seguirnos en todas nuestras redes sociales. Siempre nos buscas como Consultas y Rituales en todas las plataformas oído y por haber. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Anchor, Spotify. En todas. Ya, ahí no. En todas. Entonces, gracias por la oportunidad, por compartir este tema. Gracias la oportunidad por seguir creando contenido, ¿verdad? De valor para ustedes. Y sobre todo, disculpen si en caso escucharon por ahí un ruidito, es nuestro eco. Así mismo. Muchas gracias para todos. Nos vemos, Bendiciones chicos. y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense. Chao, Chao, chao. chao.